Penguin Random House Audio presenta El último dictador de José Alejandro Godoy, narrado por Ezequiel Romero. A mis padres y su generación, sobrevivientes de gobiernos militares, hiperinflación, escasez, desempleo, subempleo, gobiernos corruptos, pandemias y, por supuesto, la última autocracia de nuestra historia republicana. A mis alumnos y sus pares, para que en medio de la democracia con crecimiento económico que les tocó vivir durante la mayor parte de su vida, sepan que siempre hay que cautelar la libertad. Y a las víctimas de nuestro último dictador. Here we are now, entertain us. Nirvana, smells like Teen Spirit. ¿Por qué vas lastimando a quien se ve distinto, imponiendo posturas siempre con mano dura? Los fabulosos Cadillacs, mal bicho. Cada nación depende del corazón de su gente, y a un país que no se vende, nadie lo podrá comprar. Rubén Blades, prohibido olvidar. Presentación. Hace poco más de 30 años que Alberto Fujimori apareció en la vida política nacional. Desde un primer momento se convirtió en una de las principales figuras de análisis para aquellos científicos sociales que tienen a nuestro país como principal objeto de investigación. Para los politólogos, Fujimori ha sido motivo de estudio en varios niveles. Para comenzar, fue el pionero en establecer, luego del fin de la Guerra Fría, un tipo de régimen en América Latina que Stephen Levitsky y Lucan Way han denominado con precisión autoritarismo competitivo. Asimismo, resulta evidente que su elección y posterior mandato liquidó el sistema de partidos que tuvimos desde 1978, y con posterioridad pasamos a contar con coaliciones de independientes, como su original Cambio 90, que disputaron el poder en las elecciones para los distintos niveles de gobierno del Perú actual. Junto a Carlos Menem y Álvaro Uribe, Fujimori supo conjugar reformas de mercado y cercanía con sectores empresariales, con amplias políticas populistas y de asistencialismo, a la par de sostener una tendencia a la permanencia en el poder por más tiempo que el previsto originalmente por la Constitución. Otros estudiosos han enfatizado en la construcción de capacidades en algunas entidades del Estado durante el decenio de Fujimori, así como en la destrucción de determinadas entidades en el mismo periodo. El proceso que le siguió por violaciones a los derechos humanos es visto como modélico para el procesamiento de gobernantes involucrados en este tipo de casos. La organización criminal que comandó en materia de corrupción es uno de los ejemplos clásicos de aparato de poder centralizado, el cual dio lugar a una red enquistada en distintas instituciones y actividades. Y podríamos seguir enumerando distintas aristas desde las que mi profesión ha buscado explicar y comprender al último gobierno autoritario de la historia peruana. Sin embargo, este no es un libro de análisis, en tanto privilegia el relato antes que la explicación científica. En ese sentido, procura que cada lector pueda hacerse una idea sobre lo que fue el gobierno de Alberto Fujimori y lo que implicó para la política peruana. Salvo algunos momentos de digresión, se centra más en la exposición de los hechos que en brindar un examen sobre los mismos. También es cierto que muchos peruanos tenemos una opinión sobre lo que fue la década de los años 90. Sobre todo aquellos que estamos a punto de cruzar el umbral de los 40 años, así como las generaciones que nos precedieron. Para ser claros, es muy difícil ser neutral respecto a Fujimori y su decenio en el gobierno. Y de hecho, este libro no lo es. Aunque mi posición sobre Alberto Fujimori ha sido pública en redes sociales y columnas de opinión, conviene repetirla al inicio de este texto. Rechazo cualquier tipo de dictadura, sin importar su signo ideológico. Condeno cualquier violación a los derechos humanos, no importa quién haya sido el agente que la cometió. Y creo que la corrupción es uno de los grandes males de la sociedad peruana. Con ello queda claro que no me encuentro entre los partidarios de nuestro último autócrata, sino más bien entre sus detractores. Y añado, considero que las condenas que recayeron sobre el único inquilino del establecimiento penal Barbadillo fueron justas. En este libro encontrarán los hechos que justifican el que Fujimori tenga bien ganados los membretes de autoritario, violador de derechos humanos y corrupto. Por su parte, los
Sample complete. Ready to continue?